Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la mira puesta en la Cámara de Diputados, cerrando una semana muy intensa en la que tuvimos de todo. Tuvimos una sesión que dejó muchísima tela para cortar y muchas reuniones de comisión que se determinaron a partir de lo que se resolvió en la Cámara de Diputados, que se van a desarrollar durante la próxima semana. Se habló mucho también de la deuda. Hubo una reunión de la bicameral de trámite legislativo que no se hizo ayer, pero que se va a hacer el próximo martes y de la que vamos a hablar a lo largo del programa. Y también, por supuesto, toda la atención puesta en la otra parte del Congreso de la Nación, el Senado de la Nación, donde el tema de la elección, designación de los jueces para la Corte Suprema, bueno, entró en instancias decisivas. La próxima semana hay pedidas sesiones. Después vamos a dar precisiones sobre esos pedidos, porque en realidad oficialmente hay uno, pero ya hay un segundo pedido de sesión. Veremos si terminan confluyendo en una sesión. De todo eso vamos a hablar con mi compañera de los viernes, Silvia Rachter. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, José, es un gusto. Decime, Silvia Rachter, yo tanto tiempo te conozco. Rachter, sí. Bien. Es un gusto estar acá en Diputados TV como columnista, acompañarte, que bueno, tenemos mucha historia en común dentro del periodismo, 40 años cubriendo distintas informaciones políticas, yo 32 en el Congreso. Y bueno, vamos a contarles a los oyentes nuestro análisis, cómo vemos qué pasó esta semana, qué va a pasar la próxima, qué va a pasar, como dijiste, en el Senado. Tengo la sensación que va a haber una sola sesión, pero con 2 temas, no con 4. Veremos. Bueno, vamos a poder analizarlo tranquilamente, José. Así es, bueno, de todo eso vamos a hablar y ahora vamos con los títulos que dominan esta jornada. Bueno, Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, de lo que estábamos hablando, se reunirá el próximo martes 18 a las 16 horas para tratar el decreto de necesidad y urgencia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Elecciones legislativas. Se confirmó que el 26 de octubre será el primer proceso electoral sin primarias desde el 2009 y con boleta única de papel. Esa fue una información que confirmó ayer la Cámara Nacional Electoral. Y tenemos el pedido de sesión en el Senado, de lo que hablábamos recién con Silvia, solicitado por Unión por la Patria para tratar los pliegos del hijo y Manuel García Mansilla el 20 de marzo. Veremos si confluye con otro pedido que estaría haciendo el oficialismo. Estamos. Bien, esos son los títulos que dominan esta jornada. Bueno, y hablábamos entonces de la bicameral de trámite legislativo, la bicameral de DNU, que, como decíamos, se va a reunir la próxima semana a las 16 horas. Sí, va a ser una reunión informativa donde van a ir funcionarios del equipo económico del ministro Luis Caputo. Algunos estuvieron muy involucrados en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Van a venir a explicarle a los diputados. No va a venir el ministro, que es lo que querían los diputados y senadores. Pero previo a discutir eso se va a tener que resolver otro tema, la presidencia de la bicameral. ¿Qué es lo que pasa? Según el reglamento es un año para cada cámara. Claro. Hay antecedentes que no se respeta. Que no se respetó eso, pero fue en la pandemia y cuando lo que ahora es Unión por la Patria, antes era el Frente de Todos, tenía una amplia mayoría tanto en el Senado como en diputados. Así es, y Marcos Clery estuvo muchos años a cargo de esa comisión. Hoy el titular es Juan Carlos Pagotto, hombre de La Libertad Avanza de la provincia de La Rioja. Claro. ¿Cuál es la idea del oficialismo que se quede? ¿Por qué? Porque todavía no hay acuerdo acá en la Cámara de Diputados dentro del oficialismo y los aliados, ¿quién lo podría reemplazar? Los nombres son muchos. Vamos a ver qué es lo que pasa el martes. Podemos repasar los nombres de quienes integran esa bicameral. Va a ser clave ese tema. Y el tema del presidente no es un dato menor, como decía Silvia. ¿Por qué? Porque el voto del presidente vale doble. Y siempre están 8-8. Claro, suele suceder. Ahí es una de las comisiones en general, no necesariamente tienen números impares.
muchas veces las comisiones. En este caso es un número par y que se da, como decías, los empates. La Libertad Avanza tiene solamente dos integrantes en esa bancada, el senador Pagotto, como decíamos, y Lisandro Almirón. Hay dos radicales que son el senador Zimmerman, el diputado catamarqueño Francisco Monti, los dos cercanos al gobierno. En el caso del PRO tiene al senador Luis Juez. Y ahora tiene a Diego Santilli, que lo reemplaza a Hernán Lombardi, renunció a la Cámara de Diputados porque asumió como ministro del gobierno de Jorge Macri. Claro. Y después, bueno, tenemos a Nicolás Massot, un hombre que alguna vez formó parte, que es de Encuentro Federal, que estuvo más cercano al gobierno y hoy está muy alejado y es uno de los que ya anticipó que va a votar en contra del DNU. Después tenemos dentro del, digamos, Camao Espínola. Camao Espíndola, que también es un hombre que vota con el oficialismo. Sí. Y después Francisco Paultroni tenemos. Que ahí no se sabe. Y después tenemos acá un diputado que tampoco se sabe qué va a hacer, no lo ha dicho, que hace poco tuvo una disputa con Almirón el otro día en la sesión, que es Oscar Sago, que había entrado por la Libertad Avanza en realidad, Claro. pero ahora es hombre del MID. Y nos quedan los 13 diputados. Son 6, claro, 3 diputados y 3 senadores, son los senadores de Unión por la Patria. Anabel Fernández Sagasti, María Teresa González y Mariano Recalde, y los diputados Carolina Gailard, Sí. Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley. Así es, así que ahí tenés 6 votos que son seguros para un lado, que son obviamente esos 6 votos Más que son de Unión por la Patria. Más Massot, que ya adelantó. Sí, tenés 7. Definen acá el destino Paultroni y Sago. Yo me da la sensación de que Sago va a terminar inclinándose a favor de del DNU. A lo mejor los ánimos estaban muy caldeados ayer como para hacer la reunión, entonces se postergó para hacerla la próxima semana. Pero bueno, si Paultroni en particular, si no definiera, ahí estarían 8-8. Y en ese caso, ¿qué es lo que terminaría sucediendo? Y bueno, tendría que definir el presidente. Ahora hay un dato. Desde que asumió el gobierno de Milei, nunca mandó los DNU rápido. Siempre se tomaba los 10 días que le permite la ley 26.122. ¿Qué hizo ahora? Lo mandó al día siguiente que dictó el DNU. Ya en el mismo día prácticamente. Quiere decir que ahora tienen hasta el 25 de marzo para poder sacar dictamen. Si no sale dictamen, puede ir directo al recinto a tratarlo. ¿Cuál es el objetivo inicial que tenía el oficialismo? Es poder aprobarlo en la Cámara de Diputados con la ayuda de aliados y de algunos gobernadores del PJ. ¿Para qué? Porque según la ley votada en el 2006 a instancias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el aval de una sola Cámara queda firme ese decreto. Así es, y bueno, para hablar de este tema y todo lo que pasó en esta semana, nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con el diputado de Unidos, el bloque Unidos, Mario Barletta, José Di Mauro, Silvia Rachter, lo saludan, diputado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Está ahí. Bueno, diputado, esta semana fue muy intensa, hablábamos un poco, hacíamos un repaso de lo que fue la sesión, también la sesión. ¿Qué visión tiene de lo que dejó esta sesión del miércoles pasado? Bueno, nuevamente, ¿no? Un pecado original, que es esta situación de estar, disculpen, esta situación de estar solo trabajando en extraordinarias. Esto no es... No escucho. Funcionamiento. ¿No me escucha? Sí, lo escuchamos bien, diputado. Sí. Bueno, decía que no es el funcionamiento habitual de la Cámara de Diputados ni de los senadores el tema de las extraordinarias. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca vamos a obtener los 2 tercios que se necesitan para avanzar y sí, para lo único que sirve es para poner una fecha en la cual sí, es decir, movilizamos a todos los diputados, gastamos un montón de plata
para poner una fecha, porque eso es lo único productivo que surgió de la reunión. Claro. Bueno, la emergencia de Bahía Blanca, porque pasó lo que pasó. Sí. Pero, y esto lo señalo porque no es un pequeño detalle que no funcione como debería funcionar si el gobierno tuviese la pretensión de que así sea. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, bueno, tanto adentro como afuera, no vimos lo mejor. Claro. No estamos dando los mejores ejemplos de generar institucionalidad, respeto a las instituciones, respeto sí a la libertad de expresión. Ahora, ¿quién arma un miércoles en la marcha habitual de los jubilados un convite a las barras, clubes de fútbol? Claro. No podemos ir los visitantes a la cancha por cómo está la cosa. y los invitamos con los jubilados a que se manifiesten frente al Congreso. Claro. Esto, y estar preparando algo para que se genere conflicto, no voy a caer si es destituyente o no es destituyente, pero que se sabía que se estaba armando algo para que exista el conflicto, para que exista el problema, para que pongamos en riesgo vidas humanas, para que pongamos en riesgo gente que se va a lesionar, gente que se movilicen de todo el país, hinchas de fútbol. Sí, sí, sí. A ver, ¿tiene pie y cabeza esto? ¿A usted qué le parece que tuvo, qué intencionalidad le ve a lo que sucedió justamente fuera del Congreso el miércoles? Bueno, algunos opositores que no tienen sentido común, que no, que se mueven bajo parámetros que no son los adecuados en un país pacificado, quiere pacificarse. Pero tengamos en cuenta que, a ver, yo tengo 6 hijos, siempre estuve convencido, porque como ingeniero soy de poco hablar, ahora que estoy un poco en la política, hablo un poco más, pero para mí la educación es el ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo estamos en ese tema en nuestro país? Desde el presidente, que dice barbaridades, que maltrata, que genera hechos como lo que decía, de que el diputado no funcione, mejor todavía. Uh-huh. ¿Qué tenemos que decir de los dirigentes? Nosotros como dirigentes. Claro. No estamos dando el mejor ejemplo. Y ahí incluyo a todos los partidos políticos. Hay más peleas, más discusiones, más divisiones que otra cosa. En el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, ahora en la Libertad Avanza también, el espectáculo que dieron. De esta manera queremos ir generando confianza en el país. El primer daño que le hacemos es a la juventud, es a los niños, si no hay ejemplo. Y el segundo daño es a esta tan pretendida necesidad de que venga el mercado, de que vengan las inversiones. ¿Quién puede venir a una Argentina que funciona como está funcionando? ¿Cómo? ¿Quién quiere venir a la Argentina si a los jueces de la Corte Suprema los designa el presidente por un decreto? ¿Ustedes se creen que los inversores lo único que hacen es sumar y restar? Yo voté a favor del plan de las grandes inversiones de $200.000 para que vengan, pero no es solo generarle mejores condiciones impositivas, mejores condiciones de todo tipo. No, ellos se fijan en todo, se fijan cómo funciona la justicia, cómo funcionan las instituciones. Y como si esto fuese poco, la oposición no ha generado opciones. Entonces también piensan, ajá, y si nos vamos ahora a la Argentina, y la única opción que tiene la Argentina es el kirchnerismo, hoy. Claro. ¿Quién va a tomar esa decisión? Por supuesto que el cepo también es una barrera sin discusión para que vengan inversiones. ¿Quién va a venir a invertir si después no puede sacar los dos? Claro. No,
Pero por lo menos se dio una señal, la Cámara de Diputados dio una señal positiva, al menos en el miércoles pasado, cuando se votó de forma unánime la emergencia en Bahía Blanca, ¿no? Por lo menos. No me consuela. A ver, por supuesto que me parece fantástico. No solamente que la votación de lo de la emergencia. Argentina ha demostrado una vez más la solidaridad. Hay ejemplos, ahí sí hay algunos importantes ejemplos de médicos, enfermeras, bomberos, vecinos. Claro. Ahí sí hay ejemplos de vida. No somos ejemplos de vida nosotros porque hayamos votado la emergencia. Seguro. ¿Usted qué opina del, digamos, se viene ahora la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ahora se empieza a discutir el martes el DNU que dictó el gobierno en la comisión bicameral. ¿Cuál es su opinión? Que hay que discutirlo, que está bien que se discuta, que hay que ver exactamente cómo está planteado. No me gusta que algunos que lo han hecho ahora se rasguen las vestiduras diciendo que nos vamos a entregar al Fondo Monetario Internacional y que qué diablo y no sé cuántas otras cosas más. No me gusta esto de en la política solamente estar echando culpas para atrás y para el costado y que nadie se hace cargo de ninguna autocrítica. Es más, cambian la idea. Los que fueron al fondo ahora dicen que el fondo es una porquería. Miren, yo no soy economista. Confío en los economistas que tengo alrededor, que están en el radicalismo, que es gente estudiosa. Siempre me he manejado de esa manera. Me reuní con ellos, me seguiré reuniendo con ellos porque hay muchas cosas que no son tan sencillas de analizar. Pero lo que está bien es que se discuta. Es más, yo hubiese preferido que se discuta y no un DNU. Claro. ¿Y para usted tiene validez igualmente a pesar de que sea por un DNU? Te agrego algo más. Hay una inconsistencia en algunos temas que nos plantean vinculados a la economía cuando no nos mandaron el presupuesto, cuando no pudimos discutir el presupuesto. No sabemos dónde estamos parados. Los cálculos que se hacen de que la inflación sí, la inflación no, que va a subir, que va a bajar, que va a haber devaluación, que no la va a haber. Claro. Entonces no te dan las herramientas necesarias establecidas por la Constitución Nacional. Llamaron extraordinarias en febrero y no parece ser que haya sido un tema importante el tema del presupuesto. Pero además no hay ni siquiera una mínima inteligencia para que ese debate que se debió dar, que se debe dar, no se dé por algún temor de que lo condicione, de que el déficit fiscal, de que... No existe eso. Porque hay dos motivos. Lamentablemente los presupuestos, que decimos que la ley de leyes, sabemos que es papel picado. Toda vez que hay un ministro que puede sacar plata de un lado y ponerla en el otro. Toda vez que hay desfinanciamiento de cuestiones que el Congreso dice que se tienen que cumplir y no se cumplen. A ver, me encanta la educación y por eso reitero algunos ejemplos en ese sentido. ¿Cuánto hace que tenemos el tema de la inversión del 6% del PBI en educación? Y lo votamos, y lo votamos, y lo votamos. Desde el año 98. Claro. Muy bien, gracias por ayudar a mi memoria. ¿Cuántas veces, todos los años, el Congreso de la Nación tiene un listado de todas las universidades y establece cuánta plata le corresponde a cada universidad? Fui rector 7 años y siempre de financiamiento al final y no se cumple mandando todo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno, si tuviera sanas intenciones de buscar acuerdos, dialogar, ceder en algo, que la oposición ceda en algo, tendría que haberlo mandado al presupuesto, tiene que mandarlo. Si no lo va a encorsetar en nada. Pero
Pero además la gran mayoría en el Congreso estamos de acuerdo con el déficit fiscal cero, estamos de acuerdo con que este país se fue al diablo con los gastos públicos. Y por eso le reconocemos al presidente la tarea. A lo mejor se podría haber en algunos casos hecho de otra forma. Pero en el fondo hay que reconocer al presidente el tema que logró y está logrando con buscar un Estado, no lo que él dice, que es una barbaridad, eso, el Estado no tiene que existir, exagera siempre, bueno, eso se estima. Pero sí un Estado que sea eficiente, que pueda controlar, un Estado que cumpla con sus funciones desde el punto de vista humanitario. Sabemos que estamos en una Argentina muy desigual, y quién sino el Estado va a ir intentando, mientras se va logrando el desarrollo y el crecimiento, mitigar ese problema. Diputado, usted mencionaba el caso de las diferencias que hay internas entre los dos partidos y por supuesto la UCR tiene claramente diferencias, si no usted no hubiera armado un bloque unipersonal. Así muy sintético, les pido, esta semana se vio el enfrentamiento también a cielo abierto de dos senadores, que nada menos que el presidente de la UCR, Martín Lustó, y el diputado Maximiliano Abad. O sea, ¿cuál es la situación interna dentro del radicalismo? La situación interna es la falta de diálogo. Cada uno tira para su lado. La dirigencia nacional no está haciendo las cosas que tiene que hacer, que es reunir al Comité Federal. Yo fui presidente del partido. Sí, siempre. Sí. Me encontré en la cena del Día del Militante, ahí en la Lincoln, Casela, y recordábamos cómo funcionaba la Unión Cívica Radical. Y nos reuníamos. ¿Y había diferencias? Pero se trabajaban y se discutían y buscábamos a los especialistas. Recuerdo, por ejemplo, cuando se planteó la nacionalización de YPF. Teníamos la mitad del radicalismo en un lado y la mitad en el otro. Claro. Sin embargo, se logró. Hablando con Jorge Lapeña, un especialista en la energía, hablando con... Ahora los convocamos a todos los diputados al Comité Nacional. Ahora no hay diálogo. Y esas discusiones, que como bien decías, a la luz, se tienen que dar. Pero no ahí. Vayan al comité, discutan las diferencias, traten de alcanzar un acuerdo, y si no se logra un acuerdo, compórtense como corresponde. Bájenle los decibeles de la discusión y que cada uno vote lo que quiera votar, de última. Pero bueno, todo eso se está haciendo mal. Seguro, diputado. Le agradecemos mucho su participación en plenario. Le deseamos un buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Lo mismo para ustedes. Que la pasen lindo. Era el diputado Mario Barletta del bloque Unidos. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Arrancamos hablando de la Patagonia. ¿Cómo es la vida en la Patagonia? ¿Y cómo se desenchufa César Trefinger de la política? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario, una semana donde decíamos, bueno, en la Cámara de Diputados estuvo todo dominado por los proyectos, los intentos para aprobar proyectos que tienen que ver con el caso Libra y también, por supuesto, la cuestión de la emergencia en Bahía Blanca. En el Senado toda la atención está puesta, lo decíamos al principio, en lo que vaya a suceder con el tema de la elección de los jueces para la Corte Suprema. Vamos a hablar ahora de la Corte Suprema, pero vamos a hablar más, nos vamos, como nos gusta hacer, remontarnos en el tiempo y hablar, por ejemplo, de los números de la Corte Suprema, porque hoy la Corte Suprema está conformada, está con 4 miembros. Uno de ellos está en comisión, que es el caso de Manuel García Mansilla, el más recientemente elegido juez de la Corte. La ley establece que tiene que tiene que ser de 5 miembros, pero vamos a entonces, y este va a ser un tema, el tema de la conformación de las Cortes Supremas, va a ser un tema que en el futuro, te los digo, el año que viene, o si no es en este mismo, pero este es electoral, el año que viene se va a hablar justamente de la eventual ampliación de la Corte Suprema. Exactamente, empezó con Alfonsín con 5 miembros. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a remontarlo, pero más allá de Alfonsín, vamos a remontarnos en la historia hasta 1853, vamos a ver unas placas que tienen que ver con los números de la Corte Suprema desde sus orígenes. Y entonces vamos a repasar un poco con el nombre de jueces y todo eso, que muchos son calles, ahora barrios. La Constitución de 1853, bueno, estableció que la Corte Suprema tuviera 9 miembros originalmente. Eso fue lo que estableció la primera Corte Suprema de Justicia, la Constitución original. Entonces, en ese momento, al año siguiente, el primer presidente, por eso es el sillón de Rivadavia, el primer presidente, Justo José de Urquiza, perdón, designó para esa primera corte ¿a qué miembros? A Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Más 2 fiscales. Esa era la corte original, como debía estar. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Constitución de 1853, la Constitución de 1853, en ese momento la Federación Argentina no incluía a la provincia de Buenos Aires. Pequeño detalle, ¿no? Claro. Así que en la provincia de Buenos Aires, bueno, o sea que varios de estos jueces, de estos 9 jueces designados, no aceptaron ser designados, integrar la Corte Suprema. Ahora se pelean por a ver si quieren todos ser designados. Bueno, en ese momento no necesariamente querían ser designados. Esa Corte Suprema de 9 nunca logró constituirse y entonces, por decreto, Justo José de Urquiza designó el 27 de octubre de 1854 una Cámara de Justicia provisoria que impartiera la máxima justicia, que actuara como Tribunal Supremo justamente y que tuviera 5 integrantes.
Entonces, el 27 de octubre de 1854 se crea una Cámara de Justicia, entonces, que con esos 5 integrantes, que ¿quiénes eran? Algunos de los que sí habían aceptado ser parte de esa Corte Suprema original. Por ejemplo, Funes, Graña y Molinas, de esos que habíamos mencionado al principio, estaban. Eran los únicos 3 que habían aceptado, entonces los incorporaron a esta Corte de 5. Pero como no reunían la mayoría, entonces Urquiza designó 2 abogados más, porque bueno, ya los cortesanos no estaban en ese momento, entonces Baltasar Sánchez y Mariano Lucero, para que se desempeñaran mientras no asumieran los jueces designados, aquellos jueces que no habían aceptado formar parte. O sea, para tener un número impar. Claro. Cosa que hoy no está sucediendo, porque tuvimos 3. Tenemos 4, hace un tiempo que tenemos 4, casi. Ahora sí, y recordemos, bueno, y ahora habíamos quedado, claro, con 4, porque está con Maqueda. Ahora tuvimos 3 un tiempito, ahora vuelve a haber 4 con García Mansilla y veremos qué es lo que termina sucediendo, pero eso lo vamos a ver en el otro bloque, qué termina sucediendo con el destino de García Mansilla. 1860 se vuelve a reformar la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se elimina la cantidad fija de 9 miembros del Tribunal Superior y se determina que sea el Congreso, como es ahora, el que recibe la facultad de fijar el número. Que sea el Congreso el que designe cuántos tiene que tener. Por eso, cuando hablamos de que el debate que viene en el año que viene seguramente sucederá eso, de fijar un número para la Corte Suprema, justamente, pero se discute, no hay que reformar la Constitución, eso se discute en el seno del Congreso. Sí, inclusive el Congreso lo ha modificado varias veces en los últimos 40 años. Así ha sucedido, vamos a hacer ese repaso justamente. El 13 de octubre de 1862, el Congreso sanciona la ley número 27. La 27, ahora estamos por la 27.000, pero bueno, hace unos añitos, la ley 27 es la que organizaba el Poder Judicial y se establece entonces la Corte Suprema de 5 miembros. ¿Cuáles eran los miembros de la Corte Suprema, esos miembros originales? Estos sí son Calles y Barrio. Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pasos y Valentín Alsina. Esos son, y ahí vemos esa foto emblemática con todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces hasta el presente. De 1853, esa Corte Suprema que no llegó a asumir. Alsina, de todos estos, Alsina no acepta, Valentín Alsina no acepta la designación. Entonces la Corte arranca, siempre hubo esta historia, arranca funcionando con 4 miembros, o sea, par. Así que habría que ver cómo definían cuando había empate. Finalmente comienza a funcionar el 11 de octubre de 1863, 10 años después de sancionada la Constitución. Finalmente tenemos una Corte Suprema en funcionamiento. El 5.º miembro que asume en lugar de Valentín Alsina es Benjamín Gorostiaga, que busqué a ver quién era este señor. Él lo designan en junio de 1865, lo designa Nicolás Avellaneda, terminó siendo una figura descollante de las 3 primeras décadas de la Corte Suprema. Al final, ese que que termina entrando por la ventana, es una de las figuras descollantes. Inclusive terminó siendo de los originales que forman la Unión Cívica, lo que sería después la Unión Cívica Radical. En ese momento fue uno de los fundadores de la Unión Cívica, con Leandro Enarem. Después se formaría la Unión Cívica Radical, después vendría justamente Hipólito Yrigoyen, enemigo de Julio Argentino Roca. Y bueno, finalmente termina falleciendo, pero bueno, hasta entonces fue miembro de la Corte. Entonces, bueno, el presidente en ese momento se atribuía la facultad de designar al presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Nación. Eso fue así hasta 1930, cuando el general José Félix Uriburu establece que esa facultad de designar quién es el presidente de la Corte Suprema le corresponde a los propios miembros del tribunal. Pero eso, una vez que ellos lo elegían, esa presidencia era vitalicia.
El sueño húmedo de Ricardo Lorenzetti, en todo caso, sería quedarse toda la vida como presidente, hasta la muerte o cese en sus funciones, pero no había, no había cambios. No había cambios. No, No vos había alternancia. te designaba el mismo cuerpo y eso era esto es así hasta 1976. En 1976, durante el proceso de reorganización nacional, se establece que el presidente del máximo tribunal tendría una duración de 3 años con reelección ilimitada. ¿Sí? Pero ahora ya nos acercamos en el tiempo, vamos a 1960, Arturo Frondizi. Arturo Frondizi sanciona por primera vez un aumento de la Corte Suprema. Frondizi es el que la eleva a 7 miembros, la Corte Suprema, y el número lo designa él mismo a los 2 que asumirían. Tiene un papel fundamental esa corte que él recrea, entre los que figuraba Julio César Ollanarte, sí, que era el presidente de esa Corte Suprema. En 1962, la Corte Suprema, justamente, ¿qué pasó en 1962? Golpe contra Frondizi. Exactamente. Entonces, la Corte Suprema en ese momento juega un rol decisivo, porque el golpe lo meten preso a Frondizi. Y Frondizi no quiere renunciar, no quería firmar la renuncia. Aprovecha la Corte Suprema esa indefinición y antes de que le metan un militar de presidente, nombra a través de lo que sería la ley de acefalía, por primera vez se pone en funcionamiento la ley de acefalía y designa a José María Guido. Que él después convoca elecciones, claro, y ahí es donde gana con Arturo un peronismo proscripto Arturo Illia. Cuando asume Guido, nombrado por la Corte Suprema, lo trata de voltear los militares también, pero bueno, ya no tenían fuerza, tenía mucha rencilla interna, pero igualmente el gobierno de Guido fue bastante caótico. Él termina cerrando el Congreso Nacional, estableció una suerte de dictadura, duró 1 año y medio igualmente, y como decía Silvia, llama a elecciones, unas elecciones muy particulares donde está proscripto el peronismo. Exacto. Pero bueno, lo importante y lo que rescata la historia es que la Corte Suprema dificultó la acción de los grupos golpistas, justamente. Ahora vamos a... tras el golpe contra Arturo Illia, bueno, asume Illia, después, golpe, y asume Juan Carlos Onganía. ¿Qué es lo que hace Onganía? Disuelve la Corte, como hacían casi todos los dictadores cada vez que llegaban. Una Corte que no, entre paréntesis, hacemos un paréntesis, una Corte que no disolvieron fue la de 1930, que es justamente el primer golpe contra un presidente elegido democráticamente, que es Hipólito Yrigoyen. 1930 lo derrocan. ¿Qué es lo que hace la Corte? No solamente no renuncian, sino que hacen una acordada, sí, que es la que después siguen usando todos los golpistas. O sea, esa la que establecía, reconocía al gobierno militar golpista, sí, como autoridad. Autoridad, sí. Bueno, en definitiva, entonces, Onganía vuelve a 5 miembros. 1983 asume Raúl Alfonsín y entonces designa a los 5 miembros de la Corte, que en ese caso habían renunciado. El único que se queda hasta prácticamente final del gobierno de Cristina es Carlos Fait. Claro, sí, ahora lo vamos a ver. Claro, porque él asume con Alfonsín. Igual, claro, igual que Petraki, ¿no? Petraki no me acuerdo. Petraki no, Fay es el que asume con Alfonsín. Petraki sí, asume con Alfonsín, porque esa Corte Suprema, Alfonsín puede nombrar a los 5 miembros de la Corte y aquellos que tuvieron, a pesar de tener un Senado mayoritariamente contrario. Sí. Recordemos, hacemos un paréntesis también, él le ofrece un lugar en la Corte Suprema cuando empieza a recolectar a aquellos jueces de la Corte a Ítalo Luder, el candidato al que él había derrotado. Luder no acepta, pero bueno, esta semana, por ejemplo, cuando hablaban de consenso y todo eso, recordaban esa imagen de Alfonsín. José Mayán ayer recordaba el tema de... se estaba recordando ayer que la postulación que le hizo, el ofrecimiento hecho por Raúl Alfonsín, hablando del consenso y criticando las designaciones por decreto
de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Claro, trazaba los paralelismos con la actualidad. Entonces, bueno, Alfonsín fue uno de los que pudo elegir los 5 miembros. Los otros 2 que pudieron elegir a los 5 miembros de la Corte, porque le habían renunciado antes los otros, fueron Frondizi y Cámpora. Cámpora en 1973, Frondizi en el 58. Los elegidos de Alfonsín fueron Enrique Petracci, como decía Silvia Memoriosa, Carlos Fay también, Augusto Belucio, José Severo Caballero y Genaro Carrió, que algún parentesco lejano tiene con Elisa Carrió, ¿no? Sí, creo que tienen algún parentesco, lejano, pero muy lejano. Carrió renuncia, no esta Carrió, no Lilita, sino Genaro Carrió renuncia en el 85, lo reemplaza Jorge Antonio Baqué. Asume en el 89 Menem y empieza a quejarse de que la composición de la Corte era alfonsinista. Claro. Más allá, sí. Sí, era alfonsinista y propone una ampliación a 9 miembros. Claro. Y con la elección de esos 9 miembros, que digamos, se arma lo que después se denominó la mayoría automática, que le permitió blindar algunas privatizaciones, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. Pero bueno, vayamos a los miembros de esa primera Corte, los 9. En aquella Corte de los 9, en 1989, cuando lo trató de hacer porque, ¿qué dijimos? Que justamente el Congreso tiene la potestad para modificar la cantidad de miembros, lo tenía que determinar con ley del Congreso. Entonces, en 1989 impulsa un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9. Pero ¿quién se resiste? La Corte Suprema, justamente. Le dice no, rechaza el proyecto y ahí se produce un conflicto que termina con la renuncia de José Severo Caballero en ese momento. Finalmente lo termina en 1989. Bueno, finalmente el proyecto termina siendo aprobado porque, bueno, todo lo que... con las grandes mayorías con las que contaba Carlos Menem, el peronismo, consiguen justamente imponer ese deseo de tener 9 miembros. 5 de abril de 1990 se aprueba en el Congreso de la Nación esa ley para ampliar a 9 miembros. Renuncia entonces Jorge Antonio Baqué. Exactamente. Y en los siguientes 4 años Menem designa, es el que más jueces de la Corte designó en la historia. 10 jueces de la Corte alcanzó a nombrar. Esa primera Corte son Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Molineo Corro, no sé si es la primera en realidad, pero creo que sí es la primera. Sí. Guillermo López, Antonio Bogiano, Augusto Belucio, Carlos Fay, Julio César Petracchi y Gustavo Bosser. Esos son los 9. Estaba Levene también. Estaba Levene, estaba Petracchi. Eran de los que habían quedado de antes, sí. Exactamente, y estaba Fay. Que como decíamos, termina quedando muchos años Fay. Ahora, finalmente, bueno, pasa Menem, pasa la Alianza. Febrero de 2002, tiempos del que se vayan todos, empiezan los juicios políticos. Les prometemos que en próximas emisiones Silvia nos va a preparar un informe sobre los juicios políticos de la Corte. Igualmente, ahora puedo agregarte que en el 2002, en ese momento, un sector del peronismo, del radicalismo, lo que era el Frente Grande, proponen un juicio político, el juicio político a los 9 miembros de la Corte. Ese juicio político fracasa. Fracasa porque necesitaba... Porque Duhalde necesitaba el respaldo de esa Corte para que no le tire la especificación, porque había riesgo que diga que el corralito no va más y la especificación tampoco, y el país, que estaba en una crisis profunda, iba a empeorar. Entonces, en ese momento, el que era el ministro, Juan José Álvarez, hace todo lo posible para evitar que ese juicio político prospere. El presidente de esa comisión, ¿sabés quién era? Sergio Acevedo. Acevedo, sí, ¿verdad? Luego gobernador de Santa Cruz y hoy diputado por Santa Cruz. En otro momento vamos a hablar de cómo fue ese proceso. La realidad es que ese proceso fracasó. Después le va un poco mejor. Te voy a seguir, que sigas, a Néstor Kirchner. Así es, y de todos esos 9 miembros de la Corte, los únicos, a todos les salió, no alcanzaron los 2/3, salvo Fay, Petracchi y Bosser, que lo votaron a favor, o sea, votaron porque siguiera.
2003, Néstor Kirchner impulsa el juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Eduardo Molineux O'Connor. Los 3 primeros miembros renunciaron, O'Connor fue destituido. Porque justamente hay 2 que fueron destituidos. Sí, después es destituido Antonio Bogiano. Exactamente. Antonio Bogiano. Y Connor. En 2006, el gobierno impulsa una ley para volver a la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico, 5 miembros. Esa ley, ¿quién la impulsa? O quién la lleva adelante en el Congreso, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Vamos a ver una imagen, a ver qué es lo que dijo en ese juicio, en ese debate histórico. Es la primera vez que en toda la historia argentina, de la República Argentina, que alguien, pudiendo nombrar 2 miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los 5 miembros. Esa fue una de las cosas que dijo en ese debate donde se aprobaron la reducción a 5 miembros. Y también Cristina Kirchner dijo en otro, a ver si tenemos, el decreto 222, que es ese decreto de Néstor Kirchner, marcó un hito en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte. Quien hoy puede designar a 2 miembros renuncie a hacerlo, es algo inédito. Bueno, ahí ya para ir concluyendo entonces en este repaso que hacemos, lo único que voy a comentar ahora que están hablando, bueno, la última placa justamente habla del 22 de septiembre de 2022, el Senado aprueba con 36 votos contra 33 la ampliación de la Corte a 15 miembros nada menos. Sí. Cosa que en el Diputados no es que lo rechazó, directamente no lo trató. No lo trató y ese proyecto cayó. Y ese proyecto cayó. Cae este año. Un detalle solo para terminar e irnos a la tanda antes que nos queda apenas un minuto. Cuando Cristina, ya no siendo presidenta, en el 2016, cuando la citan, aquella vez, ¿te acordás que cuando la citan Bonadío para la causa dólar futuro y otras más, aquella vez, en esos días se reúne con los senadores. En esos días, el 21 de abril de 2016, y hace una autocrítica, la primera autocrítica, ella siendo expresidenta. Hablan ¿de qué hablaban? Del caso de la designación en comisión de Horacio Rosati y Carlos Rosengren. En ese momento se habían designado, y para completar la Corte Suprema lo habían designado Macri, después va para atrás y ella define como un pecado de origen eso. Siempre se lo machacaron a Macri, eso al final no hizo. Pero, y Cristina, ante sus senadores y diputados, hizo una primera autocrítica por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Ella les dice, tendría que haber hecho al revés. Tendría que haberlo hecho crecer, eso es lo que dijo. Y haber hecho salas especializadas. Este es un debate que viene. Estamos contando, vamos a volver a hablar de este tema. No será este año porque hay elecciones, pero el año que viene seguramente volverán a hablar de ampliar la Corte Suprema. Ya se ha hablado en estos meses del tema de la ampliación de la Corte Suprema. Recordemos, por ejemplo, Estados Unidos tiene históricamente 9 miembros, México 11, Francia 15, Gran Bretaña 12, España 76 y más 12 miembros del Tribunal Constitucional. O sea que hay pocos países que tienen 5 miembros y en este momento nosotros tenemos 4 y a lo mejor en cualquier momento volvemos a tener 3. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Arrancamos hablando de la Patagonia. ¿Cómo es la vida en la Patagonia? ¿Y cómo se desenchufa César Trefinger de la política? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y la noticia de último momento. Acaba de salir el número de inflación correspondiente al mes de febrero 2.4, el mes pasado 0,2 puntos más que el mes anterior, en el mes de enero. Bueno, se estaba previendo que subiera un poco. Dicen que aumentó la carne y que eso movió algunos precios. Siguen aumentando menos, pero siguen aumentando las prepagas, aumentando algunos servicios y eso siempre te mueve el piso inflacionario, no tanto por los alimentos en este momento, con excepción de la carne. ¿Qué va a impactar en la inflación? Va a impactar, bueno, 2,4 se van a subir las jubilaciones, porque las jubilaciones están atadas a la inflación y, digamos, también sube las asignaciones familiares, está todo atado a la inflación. Así que está estable desde hace unos meses. Nosotros decimos 2,4, nos parece poco. Hay países que tienen eso es anual y ya les parece mucho. Por eso se está intentando bajar. Pero bueno, no está. El gobierno igual no quiere que supere el punto. Vamos a ver cuándo lo puede lograr. Así es, bueno, esa es la información de último momento, por lo menos. Estaba previsto que se anunciara hoy. Siempre es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde y alrededor siempre de mitad de mes. Así es, y estábamos atentos a eso. Como estamos atentos, bueno, venimos hablando de la Corte, nos remontamos a 1853. Ahora vamos a remontarnos a lo que es lo que viene. Lo que viene ahora es, bueno, estamos hablando de aquellos momentos en que la Corte era de 9 miembros, ahora están tratando de llegar a los 5 y bueno, finalmente pareciera que se ha destrabado el tema de las designaciones en los dictámenes en el Senado de la Nación, en la Comisión de Acuerdos, para que se trate finalmente este tema. De eso nos va a hablar Silvia. Bueno, ayer el Senado ya tenía un dictamen sobre Ariel Lijo. Un dictamen que era favorable. No tienen los votos en el Senado para avalar la postulación de Ariel Lijo. No están los votos. Tienen muchos votos en contra del radicalismo y y uno de los temas que genera una disputa dentro de lo que es el interbloque del peronismo y Unión por la Patria es que fue designado por decreto. Entonces muchos de los que iban a votar a favor van a votar en contra. El que no tiene los votos para ser digamos, ratificado es el catedrático Manuel García Mancilla, que juró ser designado por decreto,
pero ayer salió un dictamen, salió un dictamen favorable, pero ese dictamen favorable tenía, cuando lo firman, en disidencia total, que implica un rechazo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay 25 senadores que votan en contra, ese pliego es rechazado y se arma toda una polémica. ¿Qué es lo que va a pasar con un juez que asumió? Le tienen que hacer juicio político y sacarlo primero hacer todo el procedimiento de juicio político que se inicia en la Cámara de Diputados y después instituirlo en el Senado, o directamente con el rechazo del pliego tiene que renunciar. Eso es un debate donde está dividida la biblioteca. Lo único que yo te puedo decir que hoy por hoy Manuel García Mansilla tiene todos los boletos para que ese dictamen sea rechazado. Y Unión por la Patria ya pidió una sesión especial para el jueves a las 12. Pero posiblemente nadie sabe si esa sesión se va a hacer. ¿Por qué? Previo a ese pedido de Unión por la Patria, hubo otro pedido. Claro, ahí se... De la Libertad Claro. Avanza, que Claro. le pidió a la presidenta del Senado, sin poner fecha, tratar dos temas. Un tema que es caro al sentimiento del peronismo. ¿Cuál es? Ficha limpia. ¿Por qué es caro? Porque si ese proyecto se convierte en ley, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata. Porque establece... Tiene dos condenas. Pues tiene condena en segunda instancia. Claro. ¿Qué pidió tratar el Senado? La Libertad Avanza pidió tratar la ayuda económica a Bahía Blanca en base a un proyecto de Juliana Di Tulio. Se supone que después van a terminar tratando el proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál más? Ficha limpia. Dicen que todavía, hoy decía por radio Pablo Blanco, que aún no están los votos para ficha limpia. Otros dicen, nadie se va a animar a votar en contra del proyecto de ficha limpia. Acordate que son proyectos electorales. Los proyectos electorales necesitan mayorías absolutas. Y recordemos que Unión por la Patria tiene 34 miembros. O sea, con 2 34 miembros más miembros. ya te traba toda ley electoral. Toda ley electoral, exactamente. Dicen que tendrían los votos para aprobarlo. Pero bueno, la idea en realidad primero es evitar que Unión por la Patria pueda tratar los pliegos, porque los dos serían, por lo menos el de Manuel García Mansilla sería rechazado. Y si es rechazado, bueno, dicen que el abogado, un catedrático muy reconocido, podría renunciar directamente a la Corte. ¿Y qué pasaría? La Corte volvería a quedarse con 3 miembros. Claro. Otra de las opciones hay que el gobierno retire esos pliegos previo a que se traten y que mande propuestas acordadas con Unión por la Patria, que es el que tiene los números para poder aprobar esas iniciativas. Eso, ayer cuando se trató el tema, estaba claro que García Mansilla no va a salir. Además de Unión por la Patria, que tiene 34 votos, también se oponen a su designación la presidenta de la comisión del PRO, no todo el PRO, sino ella, Guadalupe Tagliaferri, y Martín Lustó. Martín Lustó, que tuvo una fuerte polémica con Maximiliano Abad. Polémica Ahí los que vemos no a viene, los dos. los vienen los dos. En el medio, Francisco Paltroni, Sí. pero ahí estaban, ahí fue, Polémica había una que- tensión. sí. Esta semana fue, la Cámara, el Congreso fue Tensas. muy tenso. Pero Ahí. esa polémica entre Lustó y Abad no viene de ahora, viene de la interna de la provincia de Buenos Aires cuando se eligió al nuevo presidente, Ah. que es un proceso que aún no está judicializado. Claro. Viene de ahí, y de ahí hay una muy mala relación. ¿Cuál es el planteo de...? Porque recordemos que Maximiliano Abad era presidente del radicalismo, Comité ahora no lo Provincial, es, del radicalismo bonaerense. Claro. Y Lustó es presidente del radicalismo nacional. nacional. Y había armado una lista junto con Facundo Manes, que son aliados, porque comparten además el bloque que se dividió en la Cámara de Diputados del radicalismo, que está Claro. dividido en 3. La bancada radical con 20 miembros, Democracia para Siempre, que responde a Lustó y Manes, y Bloque Unido, con el que estuvimos entrevistando a Mario Barletta. ¿Qué pasó entre Lustó y Abad? Para los televidentes, Lustó le estaba recriminando a Abad que no lo acompañaba en el dictamen.
y que había senadores que no que se estaban como huyendo de su responsabilidad y que no habían dicho qué es lo que iban a hacer, cuál es la respuesta, y que como que tenían una política que no eran claros, cuál fue la respuesta y que no habían estado para formar el quórum cuando empezó la comisión. Y se lo endilgaba a Abad. Abad se quedó callado, y después lo trató desde hipócrita, de haber sido funcionario el ministro del kirchnerismo y de haber sido embajador de Macri, haber estado con todos los gobiernos y no tener tampoco una posición clara. Sí, todo ante las cámaras, ¿no? Todo ante las cámaras, nada en privado, todo en público. Nada. Es como decía Mario Barletta, que bueno, está buenísimo el debate, porque los radicales si algo hacen es debatir mucho entre ellos, pero sería bueno que lo hicieran en privado. O sea, hay dos cosas que a los radicales les apasionan, la interna y el debate. Eso mueren por eso los Siempre radicales. Decían que las elecciones nacionales o la presidencia es una instancia intermedia, bueno, que ellos privilegian no me acuerdo la frase entera, no lo voy a recordar, pero ellos privilegian siempre las internas. Bueno, y queda lo que le corresponde a Abad también. Hay una reunión el lunes del radicalismo, en el debate para gobernador, de todo el Comité Nacional, donde van a definir la postura que va a tener el radicalismo sobre el tema, sobre dos temas. Uno es el acuerdo con el fondo y otro son los pliegos a la Corte. Claro. Porque, hay un cuestionamiento que se hayan designado por decreto. La mayoría de los radicales no está a favor de la decisión que tomó, Javier Milei. Decisión que había tomado Macri en su momento, pero que después sus aliados lo habían cuestionado tanto que había decidido retirar eso y después el Senado sí aceptó tratar los pliegos de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Pero, ¿qué pasó este año? Este año le advirtieron en una nota mandada al jefe de gabinete, toda Unión por la Patria, que si salían por decreto no se iban a aceptar esos pliegos, aún cuando los dos tuvieran los suficientes pergaminos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Claro. Yo siempre digo, este detalle lo comenté, pero a propósito lo volvimos a ver, el público se renueva. Pero Macri, la designación de los jueces por decreto, se dio en un contexto de los primeros días del mandato del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, había asumido un jueves 10 de diciembre, creo que fue jueves 10 de diciembre. En extraordinaria, estamos en... No, pero bueno, había asumido. El 10 asume, el 11 recibe a todos los dirigentes de todos los sectores, Margarita Stolbiz, se reúne a todos, lo cual contrastaba mucho con lo que había sido los años del kirchnerismo, donde entraban solamente los propios. El sábado recibe, un sábado radiante, recibe a todos los gobernadores en la quinta presidencial, y entonces hace un gran asado para los gobernadores. El lunes temprano confirma la caída del memorándum con Irán, y saca las retenciones al campo, y a la tarde saca las retenciones a la industria. Y a la noche, a las 7 de la tarde-noche, el decreto. Ahí saca el decreto. Que fue muy cuestionado por sus aliados. Claro, entonces ahí la arruinó porque designaba 2 jueces por decreto. Entonces había un tuit por esos días que decía que Mauricio Macri había gobernado los primeros 3 días para diferenciarse de Cristina y el cuarto para diferenciarse de la Rúa. Yo siempre digo que esta cuestión de hacer un gobierno en minoría, como es este gobierno en minoría, es un poco la cuestión de decir, bueno, yo te marco el ritmo y te marco la cancha. Porque la cancha se la había marcado antes de asumir el gobierno la Corte Suprema, cuando saca un fallo de la Corte antes de asumir Macri, justo, pero ya habiendo ganado de la coparticipación. Que le devolvía a las provincias el 15% que le estaban reteniendo el Ministerio de Economía en base a algunas deudas que estaban discutidas. Y ese fallo lo complicó económicamente a Mauricio Macri. ¿Sabes cuánto era? Me acuerdo, 45.000 millones de pesos de entonces. Era un montón. Yo me acuerdo en esos días acá en el Congreso. Después lo resolvió Macri. Charlándolo con una vicegobernadora electa, que era senadora entonces, no me acuerdo el apellido, de Radical, de Mendoza. Y estábamos charlando y me decía,
están muy contentos, decía, ellos eran los socios del PRO, están muy contentos los del PRO, pero no saben la que se les viene, porque el fallo este es terrible, los mataba. Encima, Cristina después lo amplió a todas las provincias, o sea, era muchísima plata eso. Entonces, él estaba convencido de que la Corte, y Lorenzetti en particular, la Corte en general y Lorenzetti en particular, le querían marcar la cancha a Macri. Entonces, él le devuelve la pelota con estos 2 decretos que nunca fue la intención de aprobarlo, pero fue una muestra de fortaleza. Para mí le terminó saliendo en contra porque se la siguen facturando hasta hoy. Sí. Pero bueno, en ese momento, recordemos, un gobierno en minoría, siempre digo, 87 diputados tenía Macri al asumir. No, Casado no, me dicen, no. 86 no tenía. 86 diputados. Sí. Era Cambiemos, 86. 15 senadores. Exactamente. Macri, Milei tenía menos, arrancó con 37 diputados, la mitad, 37 senadores. O sea, sí, hoy tiene 6. Si hablamos de minorías. Porque se pelearon con Paltroni. Con Paltroni, que encima les vota en contra. Y hoy tienen 39 porque se sumaron 12, se sumó Carolina Píparo y se sumó en otros. Perdió algunos diputados en el camino, como Lourdes Arrieta, pero también se le sumó Carlos Zapata, se le sumó José Luis Espar. Hubo un movimiento desde que asumió Milei en la Cámara de Diputados. Claro, sumó. Ahora tiene 40. Entonces, 39. 39. Bueno. Así que bueno. Pero tiene aliados firmes, digamos, tiene unos 45 diputados que siempre le votan todo, digamos, que son aliados firmes. Además, después está el PRO, después están otras fuerzas políticas, los radicales, que ahora, esa veintena de radicales, la mayoría acompaña al gobierno, si bien hay 5 que se los llaman los radicales peluca, porque son los que más están cercanos al gobierno, que son Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Servi y José Turnier, un correntino cercano al gobernador Gustavo Valdés. Y Francisco Monti, que casi ya se está probando la peluca también, pero está muy cercano al gobierno. Está muy cercano al gobierno. Me resultaba despectivo decirle los peluca, pero vi que en realidad les gusta que le digan peluca. Así que, mira, yo las veces que hablé con ellos, hice alguna nota para Noticias Requia, donde yo trabajo, me dicen, mirá, poneme peluca que a mí me gusta, me dijo Campero. Entonces, ahí tenés, sí. Bueno, veremos. Yo le puse peluca. Así que bueno, entonces, Laura Montero, así es. Esa es. Laura Montero era la senadora que decía eso, era vicegobernadora electa de Alfredo Cornejo. En ese momento, y era la que me decía, no saben lo que les espera en el PRO. Me decía, espantada por la magnitud del impacto que iba a tener en las arcas ese tema del fallo de la Corte Suprema, que, insisto, después lo amplió Cristina a todos los gobiernos. Después lo resolvieron con un pacto fiscal, pero fue complicado, no fue un tema que lo pudo resolver con facilidad. Así que no fue fácil ese tema para Macri. Siempre la Corte marca la cancha. Y la Corte tenía esa actitud, un saludo le mandamos de acá a Lorenzetti y compañía a todos, pero tiene esas cuestiones de después de las elecciones te manda un fallo donde cobra protagonismo. Recuerdo 2013 cuando gana Sergio Massa, inmediatamente, el jueves siguiente le salió el fallo convalidando la ley de medios. O sea, felicidad para, después se frenó con otras cosas, pero felicidad para Cristina Kirchner. El jueves siguiente del triunfo en el balotaje de Mauricio Macri fue esta novedad del fallo de la Corte por este tema de la coparticipación. Pero bueno, ahí, o sea, durante el gobierno de Alberto fue el tema del fallo para la ciudad, para la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, por el cual el kirchnerismo le quiere iniciar juicio político. Después de unos meses, durante varios meses, el 26 de enero del 2023 empezaron a discutir el juicio político a los 4 miembros de la Corte. Se discutió durante meses, hasta agosto, hasta que fue la candidatura de Sergio Massa, que decide ponerle un freno sacan el dictamen, pero decide ponerle un freno a esa discusión. No quería pelearse con la Corte Suprema. Y es verdad, ellos esperaban tener un rédito mayor con el desarrollo a lo largo de todo el año de ese juicio, que en realidad todavía está ahí. El dictamen está vivo. El dictamen está vivo porque tiene 3 años de vigencia.
Exactamente. Alguno dijo por ahí que ahora vencía. No, son 3 años. Así que le queda un año más todavía. Pero bueno, obviamente nadie espera que vaya a ser reflotado ese dictamen. Tampoco fue rechazado, con lo cual está ahí. Claro. Acá en le hicimos un reportaje a Juan Manuel López, en su momento que fue vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, y le decía justamente qué pensaba que había que hacer. Y él me decía que había que ponerlo en consideración para rechazarlo, porque es una espada de Damocles para la Corte Suprema y sería un buen gesto rechazarlo. Pero bueno, no se ha hecho. Igualmente en la Corte está tranquila, nadie va a correr con este juicio político. Por eso, vamos a ver qué va a pasar la semana que viene en el Senado. Para mí no se va a tratar porque le van a poner la otra sesión, no va a haber tiempo, pero es una espada de Damocles para el gobierno, digamos. Ahora, no se tratará la otra semana, se va a tratar la otra. Suponete, porque tiene la potestad la presidenta del Senado de hacer, de armar la sesión que ella desee. Sí. Tiene una sesión pedida con fecha y hora y tiene una sesión pedida sin fecha y sin hora. Pero antes de la de UP. Claro, pero bueno, y si arma una sesión sola con todos los temas, pero por ejemplo, ficha limpia primero, y ahí para forzar a Unión por la Patria no va a dar curva. No puede, porque son 2 sesiones pedidas en forma diferente. Tendría que haber un acuerdo entre todos para poder unificar el temario. Pero ¿y eso no lo puede hacer por su cuenta? No, lo tienen que pedir, porque son sesiones especiales pedidas. Pero ella tiene la potestad de conceder las sesiones. Si ella, bueno, eso lo tiene que hacer en labor parlamentaria. Claro, eso lo tienen que hacer. Tiene que haber un acuerdo en labor parlamentaria, claro, que yo no creo que haya un acuerdo para tratar el tema de los pliegos de García Mancilla y dijo cuando no tienen los números. Así es. Bicameral, acá en la Cámara de Diputados, hablábamos mucho del Senado, Cámara de Diputados, no, esto en realidad también es en el Senado, porque es bicameral y esto es en el Salón Ilía, pero no importa, interesa a todos. Bicameral de DNU, 16 horas, martes que viene. ¿Quiénes vienen? El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Leonardo Mactur, y esto es en el Salón Ilía. Entonces, a las 16 del martes que viene, a la misma hora está convocada una reunión de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para empezar a discutir, y al día siguiente tienen que terminar de discutirlo, el tema de la comisión investigadora. Exactamente, por el caso Libra. Libra, así es. Y llegamos al final. Nos quedamos cortos, ¿viste? Nos quedamos cortos, parece. Un montón. ¿Estuviste cómoda? Estuve muy cómoda. Bueno, Silvia, gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y con ustedes nos vemos el próximo lunes a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y los compañeros de Pasos Perdidos. Buen fin de semana.